esto ahí, oye, el mejor broker es LCG, totalmente de acuerdo. Pero siempre es bueno dejar las cosas bien. Ahora sí, empecemos. Díganme, ¿se escucha correctamente? ¿Ven la pantalla correctamente? Sí, Enrique, es imagen y audio. Parece que tú has tenido algún inconveniente ahí. No escucho nada, dice. A ver, vamos a poner, denme un segundito, ¿ok? Para los que no escuchan, pueden activar el audio desde la plataforma o desde el celular, ¿ok? Y si no ven la pantalla, puede ser por conexión de internet, ¿ok? Es mejor salir y volver a entrar. Listo, creo que esos dos mensajes en mayúscula quedan bastante claros y lo pueden seguir. Bien, ante todo, muchas gracias. Nuevamente unas disculpas por la demora, también por el pequeño incidente con Ángel. No me pareció nada correcto ni profesional, ¿no? Vamos, meterte como espía a otro evento para promocionarte algo de Libertex, pues habla muy bien del tipo de persona que es. Sin embargo, al margen de eso, vamos a lo que vinimos, que es lo más importante de todo. Trading pensando como un profesional. Y mira qué bonito lo que ha pasado hace un rato con Ángel. Y hablaremos ahora de trading como profesionales que somos, como los profesionales que vamos a llegar a ser a su debido momento con práctica y por supuesto con muchísima constancia. Bien, ok, si no me escuchan bien, subo el volumen, no hay problema. Acerco el micro. ¿Escuchan mejor ahora? Creo que sí. Buenas tardes, Dani. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ¿no? Genial. Gracias. Bien. A ver, como decía hace un momento, Javier Doncelli, una de las personas que está estrenando, creo, el día de hoy aquí en Tutores FX. Sin embargo, eso no significa que sea nuevo en el tema, para nada. Todo lo contrario, está aquí justamente porque es un trader realmente muy bueno y lo mejor de todo que él ha sido docente. Así que enseñar para él es una de las facultades más grandes que tiene y en conjunto con su experiencia en el trading es la persona indicada, totalmente centrada y correcta, para poder decirnos cómo es el trading real cuando lo pensamos como un profesional. Error en el que muchas personas, incluyéndome en su debido momento, hemos caído, hemos pasado, ¿ok? A veces pensamos de que porque tenemos una racha ya somos los profesionales maestros de todo el imperio de las finanzas y eso no es cierto. Hay muchísimos puntos que solo una mente profesional las va a poder tener en cuenta, las va a poder comprender y por supuesto va a evitar de que caigamos en errores. Así que vamos a llamar ya de una sola vez. Pero bueno, antes de llamarlo, perdónenme, vamos a hablar un poco sobre él. Él es docente, como ya lo dije hace un momento, tiene máster en Dirección y Administración de Empresas, un MBA, y es trader independiente. Él nos dice, empecé a interesarme en los mercados financieros desde muy chico debido a que la gente a mi alrededor decía que eso es muy difícil, lo clásico, la verdad. Muchos dicen que es difícil, hay muchas líneas y cuadraditos, ¿no? Y eso quedó rondando en mi cabeza como un desafío. Hasta hace años después, allá en el 2008, más de 10 años, que se cruzó con el mundo de los mercados financieros y créanme, lo he visto durante un tiempo también, ya que cada vez que trabajamos con nuevos IBs, con nuevos ponentes, nuevos tops, siempre nosotros realizamos una investigación previa para saber si es que el ponente que vamos a traer en Tutores FX, por supuesto, es realmente quien dice ser. Y créanme, lo es. Javier Doncelli es una persona que realmente cuenta con muchísima experiencia y, si no lo creen, pueden meterse a Universo Trading, que es su sitio web, donde van a ver gran cantidad de información, gran cantidad de cursos, recursos también, que es algo muy importante, que él ha compartido ahí. Que a su debido momento estoy seguro que él nos lo va a compartir. Así que vamos a llamarlo de una vez, ¿ok? Saludos. Gracias desde Colombia. A ver, déjenme un segundito. Javier, ¿estás? Javier González, no, sí. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes escuchar? Te habla Ronald López. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas tú? Genial, yo también te escucho muy bien. Muy bien, me alegro. ¿me confirman si lograron escuchar correctamente a
Javier, por favor. Uy, mira qué bonito. Aquí ha entrado una persona que ha puesto que es el mismo del anterior, hablando mal sobre Teo Zúñiga, que es un trader con muchísimo recorrido, muchas personas lo han visto. Sin embargo, vamos a eliminar a esta persona. Es triste ver a gente así que entra a webinarios de otras personas para hacer mala publicidad. Es tanto, pero bueno, todo el mundo está lleno de esta gente. A ver, hay otro más incluso. Qué feo. Bien, me dicen que sí te escuchan. Les voy a pedir encarecidamente a todos, ¿ok? Hay mucha gente que está entrando, como se están dando cuenta en el chat, literalmente a molestar, ¿ok? Les pido que hagan caso omiso. Yo me voy a estar encargando de eliminarlos, de sacarlos. Hay gente que por lo visto en los mercados financieros no son lo suyo, ¿ok? Cosas que suceden en webinars de todo tipo, no es la primera vez que pasamos por esto. Sin embargo, quedémonos los que nos hemos quedado aquí a aprender, ¿ok? Así que Javier, te voy a pasar modo presentador para que ya puedas iniciar con la ponencia que nos tienes. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias, Diego. Me dice que se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias, Ronald, por la presentación. Efectivamente, soy Heber Donzelli, director de Universo Trading y trader independiente. Opero a diario principalmente en Forex. Y dicho esto, comentarles que la duración aproximada del webinar va a ser entre 30 y 40 minutos más o menos, donde vamos a hablar de cómo pensar como un profesional en el trading. Al finalizar la exposición, lo que voy a hacer es dejarles un enlace, un link, donde pueden acceder a la presentación que verán en sus pantallas. Entonces, mi intención es que presten atención. No hace falta que vayan grabando la pantalla porque eso lo van a poder recibir al finalizar el webinar. Les voy a dejar un enlace, ¿sí? Así que vamos a comenzar. A ver, sobre todo, tenemos que entender que para ganar en el trading hay que actuar como un profesional. Esto lo tenemos que tener bien claro si queremos ser rentables. Para actuar como un profesional hay que pensar como un profesional. Sí, dime. Javier, disculpa la interrupción. Todavía no has compartido tu pantalla, no podemos ver nada. Bien, a ver. Comparte tu pantalla para ya poder tener tanto audio como video con todo, ¿sí? Perfecto. A ver, vamos a esperar a que le cargue. Segundo, a ver ahí, ahora sí. Está cargando. Ahí lo pueden ver. ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla, por favor, de Javier? Ahí en la ventana de chat, sí, me dicen. Genial, muchas gracias. Solo una última recomendación. Hay varias personas que me están escribiendo en modo privado. En la ventana de chat, en el cuadro en el que escribes, justo encima, tienes un desplegable. Ahí elegir la opción todos los participantes. ¿Ok? Es muy importante eso. Listo, Javier. Yo me silencio y el aula es toda tuya. Muy bien. Entonces, decíamos que para ganar en el trading, sí, hay que actuar como un profesional. Para actuar como un profesional hay que pensar como uno. ¿Sí? Veamos entonces cómo piensa un profesional y cómo se diferencia del resto. Tenemos que entender cuál es la naturaleza del trading. ¿Sí? En el trading el dinero no se genera, sino que se transfiere de las cuentas de los perdedores, que son la mayoría de las personas, a la cuenta de los ganadores. ¿Sí? En todos los mercados hay manipulación y esta manipulación es necesaria para generar contrapartida. Es muy importante que recuerden que tomen nota de estas dos palabras, manipulación y contrapartida. Sin estas palabras es muy probable que perdamos dinero. Entonces, vamos a entender ahora, vamos a ver quiénes participan en el mercado que tiene una naturaleza de manipulación y de contrapartida. En el mercado participan, en forma general podemos hablar de dos grupos, los traders retails o los minoristas, que somos la mayoría, y los traders institucionales, los grandes bancos, los market makers, y vamos a denominarlos, a modo de simplificar, la masa, a las personas como nosotros, traders retail minoristas, y los pro, los que
los institucionales, market makers, bancos, ¿sí? Entonces, otra diferencia que podemos encontrar entre los dos grupos es que la masa somos muchos y operamos con cuentas pequeñas. Una cuenta de 50.000 euros es una cuenta pequeña. Una cuenta de 1.000, una cuenta de 300.000 es una cuenta pequeña. En cambio, los profesionales son pocos y operan grandes cantidades, cuentas muy grandes. Entonces, otra diferencia muy importante que podemos encontrar entre la masa y los profesionales es lo referido a la información. La masa no cuenta con información importante o utiliza información subjetiva para tomar decisiones. ¿Qué es información subjetiva? Por ejemplo, los indicadores, tenemos una gran cantidad, un gran número de indicadores. Tenemos RSI, MACD, medias móviles, etcétera, 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 etcétera. Esa es información subjetiva porque dependiendo cómo yo lo configure en la plataforma, me va a dar una información o me va a dar otra. ¿Qué sucede? La gente al principio trata de buscar el indicador perfecto o la combinación perfecta de indicadores. Entonces empiezan a probar el RSI con el MACD, etcétera. Hay muchísimos. Tengan en cuenta que la combinación de todos los indicadores que existen, podemos llegar a tener 10.000 combinaciones. O sea que es una cantidad excesivamente grande. Otra cosa importante que utiliza la masa es las noticias. Las noticias, a veces creemos que porque una noticia sale negativa, el mercado va a caer. O una noticia sale positiva, el mercado va a subir. O también lo que hacemos cuando empezamos a hacer trading es tratar de buscar alguien que nos facilite la vida diciéndonos cuándo es momento de comprar, cuándo es momento de vender a través de estrategias mágicas, ¿sí? Pero tenemos que entender que el mercado, la información y quienes dominan el mercado son los profesionales. Entonces vamos a saber que los profesionales cuentan con información muy importante que la masa no puede acceder. Es una información, lo llamamos análisis fundamental, donde los profesionales también saben dónde la mayoría, la masa, colocan sus stops. Siempre que entramos al mercado, siempre que la masa entra al mercado, por lo general ubica los stop loss en las mismas zonas. Zonas muy obvias para los profesionales. Si vemos a la derecha de la pantalla, vemos que el precio cae, el precio sube, el precio vuelve a caer, el precio vuelve a subir, y cuando el precio vuelve a empezar a caer, la mayoría que piensa, y cayó una vez, cayó una segunda vez, a la tercera seguramente que cae. Entonces, entran en venta, ponen sus stops en la misma zona todo el mundo, hablamos de la masa, y los profesionales lo que hacen es irle a buscar los stops, que al final los stops es dinero, ¿sí? Busca los stops y finalmente el mercado cae. Entonces, tenemos que considerar que la información importante y relevante la tienen los profesionales y ellos saben dónde colocan la masa los stops. La siguiente diferencia es muy importante. Hablamos que la masa no puede manipular el mercado porque si bien son muchos integrantes, tienen poco dinero, ¿sí? Entonces, la masa lo que finalmente está haciendo es comprando cuando es momento de vender, por lo tanto, compran caro, venden cuando es momento de comprar, venden barato, compran cuando el mercado sube, ¿sí? Por lo tanto, hay una teoría que dice la tendencia es tu amiga. La tendencia no es tu amiga ni tu enemiga. La tendencia es la tendencia. Y generalmente cuando empezamos a comprar porque vimos una tendencia que ya nos da más tranquilidad comprar, es cuando están en una zona para revertirla. Y finalmente la masa lo que hace es vender cuando el mercado cae. Veamos entonces que los profesionales hacen algo totalmente opuesto. Manipulan el mercado en ciertas zonas. Ellos tienen la capacidad de poder manipular el mercado porque tienen un gran volumen de dinero. Tienen mucho dinero, entonces pueden hacer que el precio varíe en ciertas zonas. Si ellos compran varios millones, el precio es altamente probable que suba. Si ellos venden muchos millones, es altamente probable que el precio baje. Por lo tanto, lo que hacen los profesionales es vender caro
compran barato, venden cuando el precio sube, ¿sí? Ahora vamos a ver en un gráfico cuando están los profesionales vendiendo y compran cuando el mercado cae. Totalmente distinto a lo que la masa está ejecutando en lo que sería el mercado. Bien, vemos acá un gráfico. Vemos que habíamos dicho que los profesionales compran en zonas, habíamos dicho que los profesionales manipulan el precio, ¿sí? Lo manipulan en ciertas zonas y que necesitan a la masa, al retail, como contrapartida. La contrapartida básicamente es que si ellos quieren comprar, van a necesitar a alguien que les venda y viceversa. Entonces vemos cómo a la izquierda de la pantalla el precio está cayendo. En color magenta vemos la actividad de la masa del trader retail y en negro vamos a ver la actividad de los profesionales. Vemos que el precio cae, la masa está vendiendo. Dijimos que cuando el precio cae, los retails venden. Vemos que el precio llega a una zona, ¿sí?, donde los profesionales hacen la primer compra. Habíamos comentado que cuando el profesional compra o vende, se nota en el mercado, ¿sí? Vamos a ver en esta zona, por ejemplo, en esta zona de compra, que hay un primer rechazo. Vemos que el precio cae, empiezan a comprar los profesionales y el precio empieza a subir. El precio vuelve a caer y acá lo que vemos es que los traders retails ven como una tendencia bajista. Entonces siguen metiendo compras. Entonces los profesionales los están utilizando de contrapartida. Vuelven a comprar en esta zona, en la siguiente zona vuelven a comprar, en la siguiente zona vuelven a comprar. Y cuando terminaron de comprar todo, cuando ya tenían en todas las órdenes puestas en el mercado, el precio empieza a subir. Los retails empiezan a comprar cuando la tendencia ya está confirmada, entre comillas decimos, ¿sí? Vemos que esta subida es una subida lenta, la utilizan para colocar sus stops los profesionales por debajo, porque saben que por debajo va a haber stops de compradores, meten una compra para estimular que los retails sigan comprando, donde llegaron a una zona de venta profesional, hacen exactamente lo mismo que hicieron abajo. Esto lo llamamos una zona de distribución cuando es arriba, y hacen la misma manipulación en la zona donde el precio se revierte y empieza a caer. Y así es una manipulación constante donde los profesionales generan, a través de la manipulación, generan contrapartida. Finalmente, ¿qué sucede? Sucede lo que es normal. La masa pierda dinero y los profesionales recojan beneficios. Muy bien, vamos a ver otra diferencia muy importante. Y acá vamos a ver una limitante que tienen los profesionales, ¿sí? Por un lado vemos que la masa, ellos pueden comprar y vender en cualquier momento. Esto lo pueden hacer porque tienen poco dinero. Si yo compro poco dinero, ¿qué sucede? Supongamos que tengo que ir a comprar un paquete de patatas fritas. Voy al supermercado y me compro un paquete de patatas fritas. El supermercado me va a poder vender un paquete porque tienen un paquete, ¿sí? Pero si yo quiero comprar 50.000 paquetes de patatas fritas, no voy a poder comprar en un supermercado esa cantidad. Esto es algo similar. Lo bueno que tiene la masa es que puede comprar en cualquier momento o pueden vender. Es también quien continúa el movimiento que iniciaron los profesionales. Habíamos visto que en esta zona los profesionales iniciaron el movimiento, en esta zona compraron y los retails acá siguen comprando. Entonces vamos a ver ahora los profesionales cómo actúan. Los profesionales no pueden comprar y vender todo lo que desearían en cualquier momento. Ese es su limitante. Entonces lo que hacen es promediar las compras o las ventas y ellos son los que inician el movimiento. ¿Qué sucedería si los profesionales al llegar a este nivel compran todo lo que tienen que comprar? Primero, la primera compra que hacen, comprarán 30 millones, el precio subiría. Si volverían a comprar, comprarían más arriba y así sucesivamente. Comprarían cada vez más caro. De esta forma, cuando compran en zonas, van manipulando
generando contrapartida y están comprando siempre en una zona a bajo precio. Y lo que hacen es, al final, es promediar sus compras o sus ventas. Una vez que ya terminaron de comprar, el mercado ya empieza a ir en esa dirección. Otra cosa muy importante que tenemos que considerar es que la mayoría, la masa, no piensa de manera probabilística. Yo cuando empecé en el trading hace ya varios años, uno siempre empieza a buscar estrategias secretas, ¿sí? Vemos en internet, ponemos estrategias y siempre salen con colores amarillos o rojos, que son muy llamativos, 90% de efectividad, por ejemplo. ¿Sí? Uno probaba la estrategia y finalmente no tenía un 90% de probabilidad. ¿Y qué sucede? No tenemos que pensar en porcentaje de acierto, sino que tenemos que pensar en el ratio, porque la masa se centra solamente en el porcentaje de acierto y no en el ratio. El ratio me refiero, nosotros en Universo Trading, cada vez que formamos a una persona, le decimos que vaya a buscar como mínimo un 3-1. Si ponemos 10 euros, por ejemplo, de stop, vamos a buscar 30 euros como mínimo. Tenemos operaciones que buscamos 9-1, 10-1, 20-1. Entonces, eso nos permite poder errar, poder poder equivocarnos un 30%. Hacemos 10 entradas, nos equivocamos 7 veces, pero las 3 que son rentables tienen un ratio muy grande y eso compensa los errores. ¿Qué más decir si uno tiene un 50% de acierto teniendo un ratio como mínimo de 3-1? Vamos a tener una cuenta mucho más rentable. Después, por otro lado, vemos que los profesionales toman sí sus decisiones basadas en probabilidades. Ellos saben que van a tener operaciones ganadoras, operaciones perdedoras, pero probabilísticamente ellos van a ser rentables. Y, por supuesto, sus ratios van a ser muy altos porque ellos son, como vimos antes, ellos son los que inician el movimiento. ¿Sí? Tienen una proyección muy larga y son los que finalmente dominan el mercado. Vamos a ver la siguiente diferencia entre la masa y los profesionales. Vemos que la masa, la mayoría de ellos no se forma o se forma de manera errónea. Cuando digo se forma de manera errónea, se forman poniendo los stops en las mismas zonas, se forman ignorando la naturaleza del mercado, que la naturaleza del mercado habíamos dicho que era contrapartida y manipulación. Entonces, si nos estamos formando sin estos dos conceptos que son muy importantes, ya nos estamos formando mal indistintamente de la formación que tengamos, de la academia donde nos formemos, o si nos formamos en forma gratuita en Internet. Indistintamente de eso, si no entendemos la naturaleza del mercado, estamos formándonos de manera errónea. Una cosa muy importante, que la masa, cuando cometen los primeros errores, la mayoría siguen cometiendo el mismo error sin ponerse a pensar por qué estoy cometiendo estos errores, y muchos de estos errores son errores de concepto. Muchos de esos son errores psicológicos. ¿Sí? Vemos los profesionales que son personas, por supuesto, que se han formado y tienen mucha experiencia. Operan sabiendo dónde ir a buscar los stops de la masa. Entonces, ya que tenemos estas diferencias que podemos observar entre la masa y los profesionales, tenemos que ver qué puede suceder como resultado de mi operativa. Básicamente, pueden suceder 4 cosas. Podemos perder mucho o perder todo, podemos ganar poco, podemos perder poco o podemos ganar mucho. Tenemos que entender que pueden suceder estas 4 cosas cuando empezamos a hacer trading. Entonces, tenemos que pensar en qué cuadrante nos posicionamos cuando entramos al mercado. ¿Dónde está nuestra cabeza cuando le damos a comprar o a vender en la plataforma? La mayoría, ¿sí?, pensamos en ganar mucho. Pensamos que
con poco dinero nos vamos a hacer ricos en un día, en una semana, en un año. Entonces tenemos objetivos poco realistas. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que no empiecen pensando como la mayoría, que piensan en ganar mucho, ¿sí? Tienen que empezar a, cada vez que ejecutamos una orden en el mercado, tenemos que pensar en perder poco. Ser consciente en cuánto estoy arriesgando, qué porcentaje de mi cuenta o cuánto dinero estoy arriesgando y cómo me estoy sintiendo al perder ese dinero si en el caso, si la operación sale en contra. Entonces, siempre que nos posicionemos en una entrada en compra, en venta, tenemos que poner un stop adecuado y tenemos que pensar primero en las pérdidas. Eso es fundamental porque eso nos va a ayudar a estar libres mentalmente. Si tengo un stop de 300 euros y no me puedo aguantar con la orden abierta en el mercado, es evidente que ese stop es entrado con demasiado lotaje. Entonces, es muy importante que cada vez que entramos al mercado pensemos en las pérdidas. Muy bien. Para empezar a pensar como un profesional, tenemos que detectar los errores que estamos cometiendo y eliminar esos errores uno a uno. Yo seleccioné 2 errores que son muy comunes al operar. Obviamente hay muchos más errores, pero estos son los más habituales, son los que cometí yo al empezar haciendo trading, son lo que veo en mis alumnos que cometen cuando están operando. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno los errores que cometemos la mayoría al empezar en este hermoso mundo del trading. Primer error, muy común y muy nocivo, es no poner stops. Eso es muy común. Si no ponemos stops, nos estamos arriesgando a perder todo el dinero en muy poco tiempo, ¿sí? Segundo error, dilatar el stop. Mover el stop. Entré en compra, puse mi stop y el precio empieza a caer y como no quiero perder, lo empiezo a bajar. Total, luego puede subir, ¿sí? Esto es muy peligroso. Tenemos que ser bien estructurados a la hora de operar porque así operan los profesionales. Ellos operan de una manera bien concisa, bien precisa, saben dónde tienen que entrar, saben dónde tienen que salir, saben dónde tienen que poner el stop, saben lo que jamás se tiene que hacer, ¿sí? Que es dilatar los stops. Y otro error muy común es poner el stop loss muy cerca de la entrada. ¿Por qué? Porque si pierdo muy poquito. Pero sabemos que el mercado está manipulado, como lo vimos, y tenemos que saber que si ponemos un stop a 5 pips, altamente probable que me saque del mercado. Entonces, cuando aprendan un método para hacer trading, el método tiene que ser claro, bien preciso. ¿Dónde entro? ¿Dónde pongo mi stop? Y esto nos va a hacer evitar este error que es bastante común, que es poner un stop muy cercano a la entrada. El siguiente error es entrar con mucho lotaje. Esto viene dado porque muchos al empezar en el trading queremos ganar mucho dinero y rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a meterle mucho lotaje, así gano el dinero rápido. Esto puede salir una vez bien, 2 veces bien, 3 veces bien, pero tarde o temprano vamos a perder dinero porque cuando empezamos a tener operaciones con mucho lotaje que van en contra, empezamos a perder el control. Y lo peor que podemos hacer en el trading es perder el control. Entonces, lo que es el manejo del dinero, ¿sí? Entrar con mucho lotaje, es muy importante. Es un error que habría que eliminarlo desde el principio. Otro error muy común que hacen los principiantes es operar por sensaciones. Con esto quiero decir que cuando el precio empieza a subir, vemos una vela alcista y vemos que es una vela un poco fuerte. ¿Qué hacemos? Nos metemos en compra porque parece que va a subir. Lo mismo, cuando empieza a caer, parece que va a bajar. Operar por sensaciones es lo peor que podemos hacer, porque generalmente lo que sucede en el mercado es totalmente lo contrario a lo que creemos que va a suceder.
Nosotros siempre tenemos que analizar el mercado de una parte objetiva y tomar decisiones. Y cuando hay zonas donde tenemos que comprar, nos va a dar la sensación que tenemos que vender. Porque finalmente los profesionales te manipulan con sensaciones. Las velas transmiten sensaciones. Velas bajistas fuertes, la mayoría se ponen en venta. Velas alcistas fuertes, la mayoría se ponen en compra. El siguiente error muy común es no tener una estrategia definida. Como comenté antes, es muy importante que cuando entremos al mercado tenemos que saber dónde entramos, por qué entramos, dónde ponemos el stop y le tenemos que encontrar sentido a lo que estamos haciendo, sacándole información objetiva al mercado. Cuando tenemos una estrategia bien definida, ya vamos a tener claro desde el vamos dónde vamos a tener que entrar y por qué. Y vamos a poder justificar el por qué entramos y el por qué no entramos. En las clases que hacemos en Universo Trading, lo que hacemos es, cada alumno que hace una entrada, lo que hace es guardar esa imagen para que muestre dónde hizo la entrada y su explicación. Más allá de que la orden sea que sea con beneficio o sin beneficio, si nosotros entramos a través de una estrategia bien definida, de una zona bien definida, está bien hecha la entrada si pusimos el lotaje correcto. El siguiente punto es entrar al mercado por la adrenalina de operar, ¿sí? Como si fuese un casino o una casa de apuestas. Hay mucha gente que le gusta estar en el mercado por esa sensación que nos da tener dinero en juego. Esto es un arma de doble filo porque también tiene que ver con operar por sensaciones, ¿sí? Y por sensaciones en el trading no hay que hacer absolutamente nada. El siguiente error es cerrar las operaciones ganadoras por miedo. La estrategia, cuando tenemos una estrategia bien definida, tenemos que saber cuál es el potencial que tiene la operación. Entonces, la mayoría que hace cuando empieza a hacer trading, ni bien ganó un poco de dinero, ya cierra la operación y después se da cuenta que el precio avanzó 300 pips más porque esa operación, ese análisis que hicimos tenía una proyección de 300, 400, 1000 pips. Entonces es muy importante dejar correr las operaciones teniendo una estrategia bien definida y cerrar las operaciones ganadoras es uno de los errores más comunes porque es de dónde podemos cortar los beneficios que nos quiere dar finalmente el mercado. Otro tema muy importante, otro error muy importante es correr detrás del precio, ¿sí? Es muy importante saber que los profesionales, como comenté antes, operan en zonas de trabajo, ¿sí? En zonas. Entonces, tenemos que ser conscientes que si queremos operar como un profesional, tenemos que dejar de correr detrás del precio y esperar el precio que llegue a mi zona de compra o de venta. Una vez que está el precio en nuestra zona de compra o de venta, obviamente tenemos que ver más datos objetivos para tomar decisiones. Pero es muy importante que no estén corriendo detrás del precio. El siguiente punto sería tomar decisiones basadas en el dinero. Es muy común, me sucede con alumnos que están empezando que cuando ponen la plataforma, por ejemplo el MetaTrader 4, están constantemente apretando Control T. Control T es el terminal que podemos ver abajo que nos dice cómo va el flotante, ¿sí? Cómo va el dinero cuando el mercado sube, si entra en compra subirá y cuando va para abajo bajará. Cómo va ese dinero y están constantemente mirando el dinero y a veces toman decisiones basadas en el dinero. Eso es muy importante que una vez que ya aceptamos el riesgo, que entramos con el lotaje apropiado, que entramos en el lugar correcto, ya dejemos de ver el terminal y tomemos decisiones basadas en el gráfico. El siguiente error es la gente cuando pierde a veces no sabe por qué pierde. Es muy importante tener un registro de las operaciones que hacemos, ¿sí? ¿Dónde entramos? ¿Dónde ponemos el stop? ¿Qué día entramos? La fecha, la hora, el mercado, si va a haber noticias, si estoy entrando durante noticias. Eso es muy simple, es abrir un Excel, ir completando información
Y antes de entrar al mercado, fijarnos la información que estamos poniendo en el registro de operaciones, porque nosotros enseñamos que siempre en lo que sería el registro de operaciones tienen que haber al menos 4 motivos objetivos para poder entrar al mercado. Entonces, esto nos va a ayudar a saber cuándo estoy entrando de forma impulsiva o cuando estoy entrando de forma racional. Entonces, tener un registro de operaciones es muy importante, porque una vez que tenemos unas cuantas operaciones, estamos como mínimo un mes de operaciones, podemos detectar qué días son más rentables, qué días son menos rentables, qué mercados, en qué mercados somos más rentables, en qué mercados somos menos rentables. Entonces, supongamos que los viernes somos menos rentables. Vamos a utilizar los viernes, vamos a quitarlo momentáneamente de nuestra operativa porque estamos quitando la parte que nos lastra el dinero ganado. Y esto simplemente lo podemos saber llevando un registro de operaciones. En definitiva, los errores más comunes vienen por operar sin preparación, sin formarse, ¿sí? Meterse en el mercado porque está bueno, porque vemos mucha publicidad que puedo empezar a operar ahora mismo, pero es muy importante que sepan buscar un lugar donde puedan formarse de forma seria y con datos objetivos. Como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si ves que no tienes resultados en el trading, por hacer exactamente lo mismo, vas a tener los mismos resultados. No podemos esperar tener mejores resultados. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo eliminar estos errores al operar. Vamos a hacer un ejercicio muy, muy fácil. Vamos a usar un ejemplo. Ustedes pueden utilizar en su operativa diaria cuando detectan un error. Una vez que lo detecten, por ejemplo, vamos a usar como ejemplo dilatar el stop, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir un error. En este caso, dilatamos el stop. Vamos a trabajar sobre este error hasta eliminarlo. Vamos a trabajar primero en cuenta demo, ¿sí? Y luego vamos a pasarlo a cuenta real hasta crear un hábito correcto. Vamos a tener que hacer como mínimo 20 operaciones o más sin dilatar el stop. Vamos a centrarnos solamente en el primer error. En este caso, dilatar el stop. Una vez eliminado el error, dilatar el stop, vamos a pasar a elegir otro. Por ejemplo, entrar con mucho lotaje, ¿sí? Recomiendo, por supuesto, que ya sea dilatar el stop, entrar con mucho lotaje, lo que tengan sí o sí desde el principio es el registro de operaciones, donde ahí pueden anotar cuáles son los errores que están cometiendo en cada operación. Muy bien, vamos a pasar entonces a las recomendaciones claves y a la conclusión. La única manera de tener posibilidades de ganar haciendo trading es pensar y actuar como un profesional. Para pensar y actuar como un profesional tienes que formarte. Dicha formación debe ser coherente con la naturaleza del mercado, que como habíamos dicho al principio de este webinar, es manipulación y contrapartida. Estos dos conceptos los tenemos que tener bien claro porque la manipulación y la contrapartida suceden en todos los mercados, en Forex, futuros, índices, commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Sin manipulación y sin contrapartida no existiría el mercado. Y debes aprender dónde comprar, dónde vender, dónde salir y entender por qué lo estamos haciendo. Sobre todo, lo más importante es saber por qué lo estamos haciendo. Una frase muy interesante que dice Warren Buffett es: el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Hay mucha gente que cuando empieza a operar tiene 3, 4 operaciones malas y ya tiene miedo, ¿sí? Si nosotros nos formamos y sabemos lo que estamos haciendo y dónde estamos, vamos a entender el riesgo de otra forma, de una forma mucho más que nos ayude a mejorar como traders. Muy bien, dicho esto,
les voy a dejar el enlace que les comenté al principio del webinar. Se los dejo aquí por si quieren recibir la presentación pensando como un profesional. Tienen que entrar a universotrading.com/webinar y ahí van a encontrar un formulario donde pueden acceder a que les envíe la presentación del webinar, y también pueden acceder a una promoción especial por haber participado en este webinar. Van a tener, al contratar la formación de Universo Trading, 10 clases personalizadas en vez de 5. Esto es válido por 24 horas. ¿Sí? En la formación de Universo Trading lo que hacemos, pueden entrar a la página y entrar a cursos y ahí lo van a ver. Tenemos un precio bastante reducido teniendo en cuenta la situación actual mundial. Entendemos que mucha gente por ahí se ha quedado sin trabajo y es un buen momento para poder formarse. La formación consta de videos, pero sobre todo, lo más importante, de las clases personalizadas y los grupos de trabajo que tenemos en Universo Trading. Son clases personalizadas que, como les comenté antes, si lo contratan dentro de las 24 horas, tienen 10 clases en vez de 5, y una vez que tienen ya la formación realizada, vamos a hacer, obviamente, nuestro objetivo es que ustedes operen en cuenta real y gestionen cuentas de nuestros clientes. Ese es nuestro objetivo final. Pero sobre todo, lo más importante, que puedan entender la naturaleza del mercado, dónde comprar, dónde vender y cómo ser rentables en el trading. Les dejo el enlace. Les dejo el enlace ahí para que puedan entrar y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Este enlace también tiene una parte donde pueden, si a ustedes les quedó alguna duda, pueden completar y enviarme las dudas que les haya quedado de esta formación, de este webinar. Me pueden enviar por email también alguna duda que quieran que les aclare. Así que muy bien, comenzamos con las preguntas. Vamos a ver en el chat, a ver qué preguntas tenemos. Bien. Estefanía me dice, ¿podría mostrar las diapositivas de los errores, por favor? Estefanía, acá tienes el link, el enlace. Si entras ahí, me envías un correo y te envío todo el enlace, todo lo que sea toda la presentación. A ver. La presentación se centra en operaciones. Esta metodología de la presentación sirve para cualquier tipo de mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo me trabajo más lo que sería el Forex, porque el Forex hay mucha manipulación y yo utilizo la manipulación a mi favor. Pero esta formación sirve para Forex, para futuros, para índices, sirve para cualquier tipo de mercado, porque, como comentamos, la formación está basada en la naturaleza del mercado, en la manipulación profesional. El método de operar tendencias es de retails. Bien. Nosotros no tenemos el concepto de tendencias, ¿sí? Nosotros no operamos por tendencias, operamos en zonas, ¿sí? Operamos a la par de los profesionales. Por lo tanto, operamos cuando la tendencia en realidad es contraria, si nos centramos en la tendencia. Igualmente, esto dependiendo de la temporalidad, como uno ponga el gráfico, va a haber una tendencia u otra. La tendencia es un poco relativa dependiendo de la temporalidad, pero siempre identificamos, tratamos de unirnos a los movimientos de los profesionales, sabiendo que ellos operan en zonas y, como les digo a mis alumnos, si están en una zona y no detectan una manipulación y entraron al mercado, ustedes son parte de esa manipulación. Entonces, lo que hacemos siempre es esperar algún engaño. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué sería entrar con mucho lotaje? Bien, acá hay diferentes tipos de
de conceptos o de ideas. Algunos dicen un 1%, otros dicen 2%, otros dicen 5%, otros dicen... El porcentaje a mí en realidad no me significa nada, lo que me significa es cómo me siento al meter una operación. ¿Cuánto voy a poner de stop? Yo, por ejemplo, siempre opero muy seguido el euro dólar y sé cuánto le pongo de stop y cuánto dinero va a ser, por lo tanto opero con más o menos siempre el mismo lotaje. Entonces, una cosa muy importante es cuando operemos un stop, que ya sabemos cuánto va a ser, que nosotros estemos tranquilos. Si yo pongo una entrada en compra y pongo un stop y puedo irme a dormir tranquilo, quiere decir que el lotaje fue correcto. Si yo no puedo dormir tranquilo, quiere decir que fue demasiado lotaje, indistintamente del porcentaje que puse en la entrada. A ver, ¿dónde consiguen la información más relevante y a tiempo los PRO? Bien, esa información no la sabemos. Ellos manipulan el mercado, tienen mucho dinero. Lo que podemos saber de los profesionales, nosotros no podemos acceder a su información. Lo que nosotros podemos rastrear de ellos es, podemos identificar las zonas de trabajo y podemos identificar los engaños que hacen a través de patrones de comportamiento y vemos dónde la masa se quedó enganchada con sus stops. ¿Sí? Si, supongamos que el mercado viene subiendo, llegó a una zona de venta, el mercado se queda lateral, hay noticias, el mercado, una vez que salen las noticias, hay una vela muy fuerte alcista, ¿sí? Y vemos que a la hora esa vela se recogió. Por ejemplo, ese es un patrón muy común, que sabemos que muchas personas están pendientes del resultado de las noticias para entrar en el mercado. Ven una tendencia alcista, ven que el mercado se queda lateral, ven que a la hora de las noticias el mercado, fueron buenas noticias y el mercado subió con fuerza, la mayoría que va a hacer va a entrar en compra. ¿Dónde va a poner sus stops? Y por debajo. Entonces, ese es un tipo de manipulación que utilizamos detectando manipulación profesional. Pero lo que es la información en sí relevante en la cual los profesionales toman decisiones, esa información no la podemos saber. Este curso te da una estrategia, no te da una estrategia, te da una forma de entender el mercado. Es como, el mercado es como un idioma, por decirlo así. Hay diferentes formas de manipulación. Entonces, una estrategia está basado en si sucede A, B y C, hago D. ¿Sí? Esto no, esto detectamos una zona de trabajo, detectamos un patrón de comportamiento, sacamos información objetiva del mercado, de diferentes partes del mercado, por ejemplo, correlaciones y más cosas. Entonces, una vez que tenemos esto, va a haber diferentes formas de tomar esa entrada en compra y en venta, pero no es una estrategia, sino es una forma de pensamiento, una forma de entender el mercado. Es un poco más amplio que una estrategia sencilla. Marcos temporales recomendados para day trading. Bien. Day trading, importante desde mi punto de vista, desde mi opinión. Si operamos day trading, quiere decir que todos los días vamos a abrir y cerrar operaciones. ¿Sí? O sea, estamos pendientes de estar en el mercado. ¿Sí? Es como un trabajo habitual. Tenemos que estar 8 horas o el tiempo que sea frente al ordenador. Entonces, yo lo que hago y lo que recomiendo, analizamos temporalidades superiores, mensuales, semanales, diarias, H4, etcétera. Tomamos entradas de temporalidades para hacer intradía. ¿Sí? Hacemos una entrada de H1, M30, M15, pero que tenga proyección a largo plazo. ¿Por qué? Hacemos una entrada en compra intradía, sacamos los parciales y vamos a dejar correr los beneficios de acuerdo a la potencialidad que tenga a largo plazo. A veces sucede que, como había comentado al principio, muchas personas por miedo cierran operaciones que podrían estar meses y meses sacándole beneficios, haciendo parciales. Entonces, yo no soy, si bien hago operaciones intradía, es porque veo que esa proyección que tengo se cerraría en ese día. Y ahí, por ejemplo, los viernes hago muchas operaciones, pero las cierro ese mismo día. Haría intradía, salvo que tenga una operación abierta un lunes o un martes que tenga ya varios pips de recorrido y ya tenga mi stop bastante lejos de la entrada.
Mm, ¿Qué le recomiendas a una persona que está buscando información para empezar? ¿Con cuánto de inversión podría hacer para educarse y empezar a invertir? Bueno, es, es un poco relativa lo que te voy a decir es un poco relativo, porque yo, por ejemplo, me formé con un mentor. ¿Sí? Aparte hice formaciones, pero las formaciones que hice eran a través, es más que nada enfocando la parte psicológica del trading. Yo me formé con un mentor, entonces para mí la mejor forma de invertir, digamos, de empezar a educarte es con alguien o una empresa o un particular que tenga, primero, pasión por el trading, que puede estar muchas horas hablando del trading sin que se canse, que tenga esa pasión y que no sea basado en indicadores o cosas subjetivas. ¿Sí? Es muy importante que donde te formes, ya sea en Universo Trading o en cualquier otro lado, que esté basada esa formación en manipulación, ¿sí? Y contrapartida. Eso es fundamental. Si encontramos otra formación que no tenga esos conceptos básicos, esos pilares, estamos formándonos para perder. ¿Sí? Porque, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Formarnos de manera profesional. Tenemos que saber que donde nos vamos a meter en el trading hay gente que es profesional, que se dedica a eso. Hay gente que se dedica, por ejemplo, hay grupos que se dedican, unos a analizar los mercados y otro grupo a ejecutar. Son grupos de personas que se dedican de manera profesional. Entonces, le tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo en una educación que sea coherente y que entendamos cómo nos están formando, que entendamos por qué estamos entrando, que entendamos dónde está ubicando la masa sus stops, que entendamos qué proyección tiene su operación. Vamos a ver. Me dice, a ver, Jairo, o sea que se podría decir que usted opera contra tendencia. No tengo el concepto de tendencia, ¿sí? Porque uno, por un gráfico en mensual, va a haber una tendencia. Por otro gráfico en semanal, otra tendencia. La tendencia no es ni mi amiga ni mi enemiga. La tendencia muchas veces es utilizada, dependiendo cómo sea esa tendencia, para sumar stops de la masa. Cuando enseñamos, no enseñamos conceptos de tendencia, es otro tipo de concepto, ¿sí? Si bien porque si vemos el porcentaje, que el mercado está en tendencia, más o menos está un 30% en tendencia. Luego tenemos mercados laterales. Entonces, no es el concepto que nosotros utilizamos. Ni utilizamos chartismo, ni utilizamos lo que la mayoría está utilizando. ¿Los pro viven de nuestro dinero? ¿Tanto dinero ponemos encima de la mesa? Sí, sí, ponemos mucho dinero. Ponemos mucho dinero porque es un flujo constante de personas. Los principiantes, por lo general, el proceso normal, que no sería lo recomendable, obviamente, es uno pone internet y te dicen empieza a operar. No te dice empiece a formarte, no, empieza a operar. Pon dinero, ejecuta, haz órdenes, opera. Entonces, la gente empieza a operar, pierde, se desanima, se va. Viene otro, lo mismo, pone dinero, empieza a operar, se desanima y así. Va rotando la gente. Somos pocos los que empezamos a operar y luego somos constantes y empezamos a investigar y empezamos en demo mucho tiempo, tenemos un registro bastante grande de operar en demo, luego pasamos a real, formamos con conceptos básicos del mercado, la naturaleza del mercado, lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante, que es manipulación. Si no hay manipulación y contrapartida, no existiría el mercado. Entonces es muy importante esos dos conceptos. Los profesionales, ¿qué tipo de trading realizan? A Julián Cervantes, ¿a qué te refieres? ¿Con qué tipo de trading? Si me puedes escribir o si no me escribes a través del enlace, te respondo por ahí. ¿Swing o qué otro?
Ah, vale, perfecto. Bien. Sí, diferentes tipos de profesionales, hay diferentes tipos de profesionales, operan diferentes tipos de mercados. He visto profesionales de Wall Street que operan scalping, he visto profesionales que operan a largo plazo, he visto profesionales o bancos que hacen el trading como cobertura de sus inversiones. Hay diferentes tipos de operativa, sí, pero he visto de todo. Desde los que hacen scalping, que serían operaciones de entre muy bajas, y profesionales que operan a largo plazo. Hablamos de semanas, meses, años. ¿Qué opinión, Enrique García, qué opinión tiene del price action y el uso de soporte de resistencia? Perfecto. Price action y soporte de resistencia. Bien, estos dos conceptos es bueno saberlo, pero tenemos que ver el contexto. ¿Sí? Si no tenemos un contexto de cada operación que hacemos, estamos perdidos. Muchas veces les doy a mis alumnos ejemplos con el deporte. La mayoría obviamente conocerá a Leo Messi. Leo Messi cuando va a atacar, ¿sí? ¿Qué hace? Hace que se va, él es zurdo, hace que se va para la derecha, va hacia la izquierda rápido y patea, ¿sí? Al segundo palo, ¿sí? Con la pierna izquierda. ¿Qué sucede? Si eso que hace Leo Messi lo hace en su zona ofensiva, está perfecto. Pero ¿qué pasa si eso lo hace en su zona defensiva? No tendría ningún sentido. Entonces, es muy importante que el price action y soportes y resistencias que tengan un contexto. Yo no utilizo soportes y resistencias. En realidad, utilizo los soportes y las resistencias para localizar dónde la masa pone sus stops. Sabemos que si, por ejemplo, tenemos un doble suelo, ¿sí? Un soporte, que vemos que el precio cae y es rechazado, vuelve a caer, es rechazado nuevamente. Es muy probable que la próxima vez que el precio caiga a esa zona y empiece a subir, es muy probable que los compradores se metan, ¿sí? Compren. ¿Qué va a hacer el profesional? Si yo, que soy un trader retail, lo sé, el profesional también lo sabe. ¿Qué hace finalmente? Manda una venta fuerte, le come los stops a todos los que entraron en compra y ahí finalmente terminan de comprar y el precio se va. Es el ejemplo que di al principio. Que sería, en el caso de ese, era una resistencia. ¿Sí? Entonces, los utilizo pero pensando cómo pondrían los stops los retails. Enrique García usa la demo hasta corregir los errores. Sí, exactamente. Corregimos los errores en la demo, luego pasamos a la real. ¿Sí? Muy importante corregir los errores y tener, sobre todo, como les comenté, un registro de operaciones donde ahí podemos poner, por ejemplo, detectamos 10 errores que tenemos y les ponemos colores a cada error. Entonces ponemos en lo que sería el Excel, por ejemplo, pueden utilizar un Excel, ponen en cada operación qué error cometieron, le pueden poner un color, entonces ahí pueden ver en forma mucho más visual qué colores se están cometiendo más, o sea, qué errores son los más comunes y empezar con esos errores. Julián Cervantes, ¿tiene alguna clase gratuita para ver si se da? Bien, Julián, envíame un correo y lo vemos, ¿sí? La acción del precio. Miguel López, ustedes operan bajo la acción del precio. Utilizamos el precio. El precio es el único dato objetivo en la cual todos los operadores están de acuerdo. ¿Sí? No sucede eso con los indicadores, pero operamos en zonas de trabajo. No vamos persiguiendo el precio. ¿Sí? Tampoco no utilizo lo que son las velas japonesas en forma aislada, ¿sí? Porque tratamos de ver que las operaciones que hagamos tengan un contexto, información objetiva. Una vez que tenemos un contexto, ahí sí operamos. No sigas el precio, Enrique García, espera que te dé información. No sigas el precio, vale.
hay que esperar el precio en zonas de trabajo. Opciones binarias están prohibidas en Europa. Opciones binarias no tenemos el control del tiempo, ¿sí? Matemáticamente no son viables, ¿sí? Te dan un porcentaje muy bajo y no tienes control del tiempo. Tú decides cuándo entras, pero no cuándo sales. Eso no sucede lo mismo cuando haces trading, ¿sí? El concepto está muy bien creado porque hacen fácil, que es simplemente apretar un botón de compra y de venta, pero por algo las prohibieron en Europa. ¿Cuántas horas al día operan ustedes? Operar, se opera poco tiempo. Se hace un análisis inicial, ¿sí? Se hace un análisis mensual, que eso dura bastante, un análisis semanal, se deja todo anotado, se guardan las imágenes. En el caso de que haya una entrada, se entra al mercado y después se hace un seguimiento. Sí, el seguimiento de cada operación es fundamental. Entonces, lo que hacemos también en los grupos de WhatsApp, cuando detectamos alguna oportunidad, mandamos a los grupos para que los alumnos puedan aprovechar esa operación, ¿sí? Que muchos alumnos, al formarse, ya tienen acceso al grupo, ya al meter operaciones ya están recuperando el precio de la formación, ¿sí? Y también algo muy importante, que más importante que meterse a operar, es que entiendan por qué entré al mercado de esa forma. Tenemos que llegar a la misma conclusión. Esta forma de hacer trading, vas a llegar a la misma conclusión si lo hace un trader o si lo hace otro, si están operando en la misma temporalidad, ¿sí? Y van a poner el stop en lugares similares y los objetivos en lugares similares, ¿sí? Omar Alanís, para ingresar a una operación, ¿cuánto es el volumen a tener en cuenta? ¿Al volumen te refieres al volumen de lotaje? Daniel Susterman, ¿cuál es el costo de esta formación? ¿Es para largo plazo también? Sí, es para cualquier temporalidad y está por tiempo limitado 299 euros. Está en la página web, ahí puedes acceder. Para empezar a formarte, me tienes que mandar un correo, comentarme, ¿sí?, que quieres empezar, si tienes formación previa y bueno, hacemos una entrevista a través de Skype, ¿sí?, para aclararte todas las dudas y si estás de acuerdo, haces el pago y comenzamos, ¿sí? El volumen te refieres al volumen de, Omar, al volumen de, por ejemplo, de los futuros, ¿sí?, al indicador de volumen. ¿Te refieres a eso? ¿Al volumen TIC también, en Forex, por ejemplo? ¿O al volumen de los futuros? Utilizamos indicadores, a ver si... El volumen se puede ver en el gráfico, el tema es saber verlo. El volumen se ve. Cuando un profesional compra, ¿sí?, con mucho volumen, se ve. Cuando un profesional con un retail está comprando, se ve, lo ves, lo detectas. El tema es saber cómo verlo, dónde verlo, sobre todo dónde verlo. El ejemplo que les daba de Leo Messi. O el ejemplo que le doy a mis alumnos muy importante, el timing, dónde estoy ubicado, qué tengo que hacer. Y en el fútbol, por ejemplo, si alguien la pelota se va por la esquina, van a tener un córner. ¿Tiene sentido que yo esté cabeceando antes que me pateen la pelota? No, por el contexto. Entonces lo mismo, esto tiene que tener un contexto. Si no tenemos contexto, no tenemos absolutamente nada, indistintamente que tenga una vela envolvente, que tenga un doble techo, que lo que sea. Y tenemos que encontrar sentido a lo que hacemos. Muy bien. Si tienen más preguntas, como les comenté, me pueden enviar, entran al enlace y ahí me pueden completar un formulario que es muy
corto y ahí me pueden hacer más preguntas si quieren. ¿Sí? Pero el volumen en Forex no es válido para Forex. Sí, correcto, exactamente. En broker el volumen no es válido. ¿Sí? Muchos lo que utilizan es el volumen TIC, pero tampoco es algo muy de fiar. Nosotros no utilizamos volumen. ¿Sí? El volumen, si tú quieres operar en Forex con volumen, lo que tienes que hacer es contratar un servicio que te importa a tu plataforma el volumen de los futuros. Pero obviamente tienes que operar, por ejemplo, el futuro del euro dólar. ¿Sí? Por ejemplo. Pero el volumen tiene que estar importado de los futuros. Eso, hay empresas que hacen eso si la persona quiere operar con volumen. Y igualmente, nosotros no operamos con volumen, lo que hacemos es detectarlo. El volumen se nota sin tener el indicador, el volumen se nota en el gráfico. ¿Sí? Muy bien. Si tienen más preguntas, como les comenté, tienen el enlace. ¿Sí? Haré todo lo posible para responder todas las preguntas. Y le paso el micrófono a Ronald. Muchas gracias por prestarme vuestros oídos. Javier, fantástico. Ronald, En muy bien. verdad, muy bien. Te agradezco el tiempo que has tomado. También te agradezco la paciencia por el retraso que tuvimos al inicio. Queda bastante claro que eres un excelente docente, como lo dije al inicio. Ha quedado todo muy claro, la cantidad de preguntas. Y por supuesto, invitar a todos a que visiten universotrading.com/webinar, como está ahí en la presentación, para que puedan descargar el material del día de hoy y por supuesto obtener las promociones que está ofreciendo ahí Javier. Bien, Javier, contigo hasta la próxima. En interno coordinamos nuevas presentaciones aquí. Como siempre, bienvenido, amigo. ¿Sí? Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias, Ronald. Hasta luego. Adiós.